Muy buenas con todos ustedes. El día de hoy hablaremos acerca de uno de los reyes más interesantes de toda la historia, a uno al quien se le consideraba loco y hechizado, siendo títere del mismo diablo. Acompáñenme en el desentrañamiento desgarrador de una de las historias más tortuosas y turbias. Esta es la parte oscura de la historia de Carlos II. Carlos II de España fue el último de la casa de los Habsburgo, hijo de Felipe IV y de Mariana de Austria. Carlos II heredó el trono al morir su padre en el año 1665. Permaneció bajo la regencia de su madre hasta que alcanzó la mayoría de edad en 1675. Debido a los sucesivos matrimonios consanguíneos de la familia real, es decir, la endogamia, produjeron muchos problemas de salud, lo que acarrearía un grave conflicto sucesorio al morir sin descendencia y extinguirse así la rama española de la casa de Habsburgo. Carlos II, o apodado el Hechizado, recibió el reino en una situación turbulenta, marcada por las luchas por el poder que enfrentaron a la reina regente Mariana de Austria. Y como Carlos II era incapaz de gobernar por sí mismo, siguió confiando el poder a sus vasallos y válidos. Durante los años 1680 hasta 1699, justamente en los que Carlos no podía liderar y dirigir, se arreglaron dos matrimonios sucesivos para el rey, con María Luisa de Orleans, muerta en 1689, y con Mariana de Neuburgo. La desesperación de la corte por no lograr descendencia para continuar la dinastía llevó a intentar incluso someter al rey a exorcismos, por si fuera cierto que estaba hechizado, y justamente de ahí su apodo. Se veía claramente que el rey moriría sin descendencia, y las potencias del momento como Francia querían aprovechar la situación y tener la hegemonía del gran imperio español. Y ya tras la muerte de Carlos II, se produjo una larga guerra de sucesión que duró entre 1701 hasta 1714, que enfrentó a los partidarios del archiduque Carlos, apoyado por Prusia, Saboya, Austria, Inglaterra, Portugal, Flandes y Hannover, contra los de Felipe de Anjou, apoyado únicamente por Francia. Al final, este último consiguió imponerse como rey de España con el nombre de Felipe V, iniciando así en el trono español una rama de la Casa de Borbón. Al haber nacido con tantos problemas, no se distinguía su sexo, por lo que una carta enviada desde Viena al conde de Potting, embajador imperial en Madrid, decía textualmente: dicen muy claro, entre otras cosas, que no creen que España tenga un príncipe, porque no es varón, sino mujer. Además, la Gaceta de Madrid describe a este como precursor del Boletín Oficial del Estado. Anunció de esta manera el nacimiento del anhelado príncipe. Un robusto varón, de hermosísimas facciones, cabeza proporcionada, pelo negro y algo abultado de carnes. Obviamente todo esto era una fake news o noticia falsa hacia la población. Jacques Sanguin, el embajador francés en Madrid, le contaba las noticias verídicas a Luis XIV para salir de dudas sobre el sexo del bebé, ya que tanto la corte de París como la de Viena estaban extremadamente interesados en este detalle. El príncipe parece extremadamente débil. Ambas mejillas tienen una erupción de tipo herpético. La cabeza está cubierta de costras y debajo de la oreja derecha se ha formado un tipo de drenaje supurante, escribió Sanguin. Hemos oído hablar de esto a través de otros canales, ya que el gorro que el niño usa generalmente evita ver esta área.
Asusta de feo, dijo del recién nacido el embajador francés en la corte de Madrid. Su infancia fue sumamente complicada. A los 3 años de edad, los huesos del cráneo aún no se le habían cerrado. Y a el niño no se le podía mantener en pie. No podía caminar hasta los 6 años. E incluso a los 9 lo hacía con dificultad. Solo para que sobreviviera, fue alimentado por 14 amas de cría distintas, que le amamantaron hasta los 4 años y no siguieron por más tiempo, al ser considerado ofensivo para un monarca. Y porque Carlos II les mordía sus pezones. Tenía raquitismo, pues no tenía vitamina D. El niño carecía de luz solar, ya que no se le sacaba el exterior ante el temor de que cogiera catarros que pusieran en peligro su vida. Tuvo infecciones bronquiales y dentales, sarampión y varicela a los 6 años, rubiola a los 10 y viruela a los 11, y frecuentes diarreas a consecuencia del prognatismo familiar que lo llevó a la mala alimentación, su glotonería y las prescripciones médicas de ese momento. En 1669, uno de los frecuentes ataques de fiebre que presentaba iba acompañado de hematuria, situación que se repetiría en varias ocasiones. Padecía de epilepsia, con 2 etapas muy activas, durante la infancia y al final de su vida. Tenía una mandíbula muy ancha, gorda y prominente, lo que le hacía dificultoso comer y babeaba constantemente. No aprendió a leer hasta la edad de 10 años y nunca escribió correctamente. Padecía episodios de cólera desmesurada y era adicto al chocolate. En los últimos años de su vida, los problemas físicos se agravaron. Se le cayó el pelo y le llevaron a un envejecimiento muy, pero muy avanzado. En el testamento de Felipe IV figura la siguiente declaración: nombro como gobernadora de todos mis reinos, estados y señoríos, y tutora del príncipe, mi hijo, y de cualquier hija o hijo que me hubiere de suceder, a la reina doña María de Austria, mi muy chara y amada mujer, con todas las facultades y poder que, conforme a las leyes, fueros y privilegios, estilos y costumbres de cada uno de los dichos mis reinos, estados y señoríos. Esto se dio ya que Felipe IV se avergonzaba de su hijo y sabía que no podía hacer nada y que ya todo estaba perdido para la dinastía de los Austria. Carlos II tuvo una educación muy pobre, pues su mala salud hizo pensar que moriría joven, ya que además nadie tenía esperanza en él, por lo que se descuidó su educación y no se le preparó para las tareas de gobierno. Además, sus preceptores fueron todos teólogos y no le dieron conocimientos sobre política. De esta forma describía el anuncio papal a Carlos II: el rey es más bien bajo que alto, no mal formado, feo de rostro, tiene el cuello largo y como encorvado hacia arriba, el labio inferior típico de los austrios, ojos no muy grandes y de color azul turquesa y cutis fino y delicado, el cabello es rubio y largo y lo lleva peinado hacia atrás, de modo que las orejas quedan al descubierto. No puede enderezar su cuerpo, sino cuando camina, a menos de arrimarse a una pared, una mesa u otra cosa. Su cuerpo es tan débil como su mente. De vez en cuando da señales de inteligencia, de memoria y de cierta vivacidad, pero no ahora. Por lo común tiene un aspecto lento e indiferente, torpe e indolente, pareciendo estupefacto. Se puede hacer con él lo que se desee, pues carece de voluntad propia. Carlos II tuvo siempre un carácter débil, en parte debido a su escasa confianza en sí mismo y en su propio criterio, o por los traumas de pequeño y su crianza. Ello hace que tengan en él gran influencia los personajes fuertes de la corte, así como las mujeres de su propia familia. De lo único que se hablaba del pueblo durante el periodo de reinado de Carlos II era de su salud débil y su apariencia extraña. Se le considera la mayor víctima de endogamia real tras un largo linaje de los Habsburgo desde el siglo XVI.
A lo largo de la historia de la medicina, numerosos autores han intentado desentrañar la compleja patología que quejaba al rey Carlos II, condicionada principalmente por la bárbara endogamia descrita por Marañón. Para este autor, padecía panhipopituitarismo y progeria. Y también mencionaba que presentaba raquitismo infantil, probablemente provocado por falta de vitamina D, al no salir al aire libre, y menos al sol por miedo a resfriarse. Muchos médicos coinciden en este diagnóstico y añaden que su esterilidad probablemente se debió al síndrome de Klinefelter, afección genética que se produce cuando un niño nace con una copia adicional del cromosoma X. Por otra parte, se concluyó que fue afectado por una terrible epidemia de paludismo acaecida en Madrid en 1693, proceso que se cronificó y cuyas complicaciones provocaron su muerte. Lo más probable es que el caso del rey se trate de un caso de hermafroditismo verdadero. La parte interna izquierda del niño era niña, tenía un ovario, tenía una trompa, tenía un útero, y sin embargo en la parte derecha tenía un testículo. El testículo había producido un poquito de hormona masculina y el clítoris había crecido un poco. Este se refiere al grupo de afecciones en las cuales hay una discrepancia entre los genitales internos y externos. Además, requiere expresión de tejido ovárico y testicular, y es el resultado de mosaicismo o quimerismo del cromosoma sexual o translocación del cromosoma Y. El cariotipo más común en Europa es el mosaicismo 46XX, 46XY, o ya incluso llegando fuera algo de lo común, 47XXY. El rey podría haber tenido un ovario u ovotestis intraabdominal que no fue investigado en la autopsia, junto con un testículo criptorquídico contralateral. Esto se acompañaría de hipospadias y fusión incompleta de los pliegues labioescrotales. También podría ser inversión sexual con fenotipo masculino cariotipo XX y deberse a una translocación anómala de Y a X que involucra al gen SRY durante la meiosis. Su historial médico general no es menos complejo. Una serie de datos clínicos nos permite reflexionar sobre las enfermedades que pudo presentar el rey. Ya padecía múltiples ataques de fiebre, incluso en la infancia, en varias ocasiones acompañado de hematuria, el primero a los 8 años de edad. En los últimos años de su vida, los ataques de fiebre se atribuyeron a la malaria, que padeció en 1693 y que fue tratada con quinina, además de los remedios clásicos de la época, incluyendo sorprendentemente comer víboras en polvo y pollos alimentados con ellos. Esta podría ser la causa de los numerosos problemas gastrointestinales que padeció a lo largo de su vida. 2 años antes de su muerte, lo que más llamó la atención del embajador francés fueron los edemas generalizados que afectaban al rey. También, si consideramos que en el 33% de los casos existe asociación entre agenesia testicular y renal por anomalía del conducto de Wolff, y la autopsia menciona el riñón con 3 grandes cálculos, podemos concluir que se trataba de un monorrenal congénito. Quiere decir que Carlos II solo le funcionaba uno de sus 2 riñones. Los edemas generalizados, junto con el hallazgo en la autopsia de un corazón no hipertrófico, hace pensar que presentaba un síndrome nefrótico que derivó en insuficiencia renal crónica y muerte. El hecho de que se presentara hematuria en varias ocasiones como consecuencia de ataques febriles parece indicar una glomerulonefritis postestreptocócica que evolucionó a una glomerulonefritis crónica
causante del síndrome nefrótico y de la alteración de la función renal. En conclusión, tras analizar los antecedentes del último monarca de la estirpe de los Habsburgo, Carlos II, concluimos que el embrujo que sus allegados afirmaban sufrir, incluso aceptado por él, y que le impedía engendrar un heredero, se debió a un estado intersexual, muy probablemente hermafroditismo verdadero, o masculino XX, posiblemente asociado con un síndrome de X frágil. Todo ello fruto de la continua endogamia de la familia Habsburgo. Su muerte se debió a insuficiencia renal crónica. No obstante, existe una nueva teoría lanzada el 21 de mayo del 2019 en European Neurology por un grupo de investigadores rumanos e italianos que dice lo siguiente: sugerimos que los síntomas y signos de Carlos, tales como la macrocefalia, crecimiento tardío y desarrollo mental, así como los frecuentes episodios de vómitos y crisis epilépticas que sufrió en su infancia, estaban relacionados con la hidrocefalia. La teoría de que el antiguo monarca tenía un exceso de líquido cefalorraquídeo en el cerebro y la médula espinal se sustenta, en primer lugar, sobre aquel herpes documentado por Sanguín. Creemos que esa infección herpética no debería ser ignorada, mucho más dado que estas pueden causar hidrocefalia, dicen estos investigadores. La segunda prueba procede de la necropsia que se realizó tras su fallecimiento. No tenía ni una sola gota de sangre en el cuerpo. Su corazón tenía el tamaño de un grano de pimienta, los pulmones corroídos, los intestinos putrefactos y gangrenados. Tenía un solo testículo negro como el carbón y la cabeza llena de agua. O mejor dicho, fluido cerebroespinal, como en la hidrocefalia. Ante la falta de una explicación médica, la situación se atribuyó a que el monarca fue objeto de brujería. En ese momento y en aquella época nadie sabía nada. Todo lo atribuían a brujería y a Satanás, porque la ciencia estaba muy poco avanzada. El rey quedó tan profundamente afectado por este embrujo que en 1698, a través de su confesor, el padre Froilán Díaz, se pidió al inquisidor general iniciar un proceso de desencanto. El confesor sabía que había un convento en Caldas de Tinia, en Asturias, que albergaba a varias monjas poseídas y que el padre Fray Antonio Álvarez tenía poderes exorcistas. Lo buscaron y frente al Santísimo Sacramento le preguntaron al diablo si el rey estaba embrujado, y la respuesta fue sí. Satanás agregó que el hechizo había sido lanzado en una taza de chocolate el 3 de abril de 1675 y que contenía el cerebro disuelto de un criminal ejecutado para quitarle la razón, los intestinos para quitarle la salud y los riñones para corromper su semen y evitar que engendre descendencia, y que la causa fue la reina viuda Mariana para que se quedara en el poder. El exorcista propuso un remedio consistente en que su majestad tomara medio litro de aceite en ayunas con la bendición de los exorcismos. Se dice que para fortalecerle y ponerle remedio a su esterilidad, fue sometido a demasiadas torturas que, lejos de lograr su objetivo, empeoraban y empeoraban la salud del rey. Cuando salía de la corte, mejoraba notablemente. Hoy sabemos que es porque las torturas se llevaban a cabo en el palacio. De ahí que cuando estaba fuera, alejado de los brutales experimentos, recuperaba fuerzas. Sin embargo, no es lo que entendían en esa época, pues le llamaban el hechizado,
porque creían que el monarca se encontraba bajo un embrujo que le enflaquecía, y solo cuando salía de la ciudad y se alejaba de él, lograba mejorar. Cuenta Eduardo Juárez. Pero además de estos métodos, se intentaron otros de carácter alquímico que pretendían crear un elixir vital en los laboratorios que la misma corona costeaba. Para el elixir real se empleó una mixtura alquímica de cobre y plata. Este experimento, que partía de unas piedras azules que al final no tuvieron ningún efecto. Su estado clínico, agravado por las pociones que le estaban dando, empeoró. En marzo de 1698, el embajador francés Marc d'Harcourt escribió a Luis XVI: está tan débil que no puede estar fuera de la cama más de 1 o 2 horas. Siempre hay que ayudarlo a entrar o salir de su carruaje. Tiene hinchados los pies, las piernas, el abdomen, la cara y a veces hasta la lengua, de modo que no puede hablar. Además, cansancio, ataques de epilepsia, diarreas incurables, ataques de fiebre, etc. Hasta que el 1 de noviembre de 1700, con casi 39 años, nuestro rey murió. Como explica Icon, el doctor en historia Eduardo Juárez, Francia se encontraba en pleno auge y en un esplendor total, mientras España estaba sumida en la decadencia debido a los anteriores reyes. Durante el reinado de Carlos II se vivió un proceso de transformación y el monarca español estaba sometido a una gran presión por parte del rey Luis XVI. El francés apretaba para derribar la hegemonía española, siguiendo con la lucha hasta que logró la paz de los Pirineos, consiguiendo así derechos dinásticos sobre el trono de España, además de otras ventajas políticas y económicas en Europa, apunta Juárez. No obstante, en su reinado y para las condiciones del rey, se produce una mejora económica muy evidente, que va acompañada en un aumento de la demografía y que sentará las bases del inicio del gobierno de los futuros Borbones. El Imperio Español seguía siendo una potencia con dominios extendidos por toda Europa. Carlos II, además, mantuvo sólidamente las riendas del gobierno de Nápoles, Sicilia y Milán, al disponer de virreyes y gobernadores con gran capacidad, a pesar de la escasez de medios para defender estas posesiones. A partir de 1685 se recuperó la natalidad y la confianza en la moneda, lo que ayudó al comercio. Se produjeron mejoras económicas gracias a las medidas de sus válidos. También se dio una recuperación científica de la mano del movimiento Novato, que impulsó la actividad científica, matemáticas, cartografía, astronomía y navegación, y se sumó a las actividades científicas europeas. Además hubieron muchos válidos suyos reconocidos, como por ejemplo Oropesa y Medinaceli. Desde el punto de vista de la fiscalidad castellana, supuso un periodo de recuperación tras siglo y medio de alza constante de impuestos. Se creó la Junta de Comercio en 1679. Se dieron fuertes medidas monetarias en 1680 y 1686 que propició la desaparición de las manipulaciones monetarias. Se reorganizó toda la estructura de la hacienda castellana. Incluso antepuso su estado emocional por la misma corona y el Estado, ya que al no tener descendencia, Carlos II decidió nombrar como heredero del trono al Borbón Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, con la intención de asegurar así la unidad del reino español. A pesar de lo que pudiera transmitir su apariencia física, Carlos II fue uno de los monarcas más longevos. Accedió al trono con 4 años, reinó 35 y vivió 38, edad que era difícil alcanzar en el siglo XVII.
además de que ya de por sí competir con uno de los reyes más poderosos de la época, Luis XIV de Francia. Está tan melancólico que ni sus bufones ni sus enanos logran distraerlo de sus fantasías respecto a las tentaciones del diablo. Nunca se cree seguro si no están a su lado su confesor y 2 frailes, a quienes hace acostar en su dormitorio todas las noches. Así describía el embajador inglés Stanhope en 1698 al tan decaído estado de ánimo de Carlos II. Además, mencionó que su incapacidad para engendrar un sucesor no solo lo había hundido en la angustia, sino que había contribuido a convencerlo de que era víctima de una conjura diabólica, para que así su muerte quedara vacante en el trono español. Pero el demonio pronto se desdijo. El 28 de noviembre de 1698 escribía Fray Antonio: he hallado mucha y demasiada rebeldía en los demonios. Y, poniendo las manos sobre el ara consagrada, juró Lucifer que todo lo que había dicho era mentira y que no tenía nada el rey. Al parecer el diablo no completaría sus revelaciones. Carlos II eligió como nuevo inquisidor al cardenal Alonso de Aguilar. El rey, que lo designó en contra de la voluntad de Mariana de Noburgo, quien tenía otro candidato al puesto, dejó clara al cardenal la razón por la que lo había elegido. Muchos me dicen que estoy hechizado, y yo lo voy creyendo. Tales son las cosas que dentro de mí experimento y padezco. Y pues seréis presto nuevo inquisidor general, y haréis justicia a todos. Hacedmela a mí también, descargando de mi corazón esta opresión que tanto me atormenta. Todo esto demuestra que Carlos II, a pesar de todo lo malo, siempre siguió adelante y priorizó al pueblo en vez de su salud y su mismo bienestar. El rey Carlos II se considera una persona honesta, trabajadora y sobre todo luchadora, ya que con tan poco hizo mucho para la época y sobre todo que se superó a sí mismo. También cabe mencionar que hizo todo lo posible por su pueblo, pagando todos los pecados de su familia y el pasado que lo rodeaba, por lo que en vez de ser Carlos II el hechizado, debería ser bautizado hoy en día como Carlos II el resiliente. Este fue un video informativo del grupo de The New Old Newspaper, o su abreviatura TNON. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo. Vuelve en otra ocasión si quieres ver videos culturales con estilo terrorífico. Gracias por su atención.